El sol de abril caía a plomo sobre el Panteón Jardín, pero ni el calor sofocante, ni la barrera de militares armados podían contener la marea humana. Era 1957, y el México entero se desbordaba en un luto que no se había visto jamás. Cientos de miles, quizá más de 500,000 de almas, empujándose, llorando, cantando a capela las rancheras de su ídolo. El ejército tuvo que intervenir, no solo para mantener el orden, sino para proteger la tumba de la furia de un amor tan desmedido. No era solo un adiós, era un grito, una avalancha de dolor y devoción que amenazaba con derrumbar los muros del cementerio. Pero, ¿qué secreto guardaba Pedro Infante que provocó una reacción tan visceral, tan incontrolable, que cambió para siempre la forma en que se despidió a un grande en este país? ¿Qué había detrás de esa idolatría que trascendía la pantalla, que iba más allá del charro cantor o el carpintero bonachón? Para entenderlo, es necesario retroceder unos meses, a la efervescencia de la época de oro del cine mexicano, un tiempo en que las estrellas no solo eran figuras públicas, sino que se convertían en extensiones del alma nacional. Pedro Infante no era solo una estrella, era un fenómeno. Su sonrisa franca, su voz que acariciaba el alma, su carisma natural que lo conectaba con el pueblo más allá de cualquier guión, lo habían convertido en el ídolo de Guamúchil. No era un personaje fabricado, era el hombre del pueblo que había conquistado los majestuosos sets de los estudios Churubusco y las ondas radiales de la legendaria XEW. Yo, como historiador de aquel cine, he revisado innumerables archivos, crónicas de la época y testimonios que confirman lo obvio. Pedro Infante era un gigante, pero esa luz brillante, como suele ocurrir, venía acompañada de una sombra inmensa, una presión que pocos pueden soportar. La fama en aquellos años era una máquina implacable, y Pedro, aunque amado y admirado por millones, era también un producto, una imagen que debía ser perfecta, inmaculada ante los ojos de un público que no perdonaba. Los productores, los estudios, la prensa amarillista, todos querían un pedazo de él, o para ser más precisos, querían moldearlo a su antojo, a su conveniencia, sin importar el costo humano. Era una tarde bochornosa en el set de su última película, una de esas jornadas largas y agotadoras donde el aire pesado de los reflectores se mezclaba con el olor a maquillaje teatral y el sudor de la jornada. El ambiente era denso, cargado de la expectativa de una escena que parecía no salir. En medio de ese caos controlado, don Emilio Azcárraga, el tigre, el magnate de las comunicaciones, o uno de sus emisarios más duros y temidos, le había puesto una propuesta sobre la mesa. No era una sugerencia, era una orden velada, una de esas que no se podían rechazar sin graves consecuencias. Un contrato millonario, el más grande de su carrera, que le aseguraría un futuro sin preocupaciones para él y su familia. Una fortuna que le permitiría retirarse, vivir tranquilo, dedicarse a su música y a su amado taller de carpintería. Pero venía con una condición que, Pedro lo sabía en lo más profundo de su ser, le apretaba el alma. No era un mero capricho, era un dilema moral. Debía hacer una declaración pública, un respaldo inequívoco a una campaña política que él, en su fuero interno, consideraba corrupta, o peor aún, debía denostar a un colega, un joven actor emergente, talentoso pero indomable, que había osado criticar las condiciones laborales de la industria, las injusticias que muchos sufrían en silencio. Era un rebelde, que, según los poderosos, ponía en riesgo la estabilidad del sistema, una pieza incómoda en el gran engranaje del poder. Pedro lo escuchó en silencio, su mirada fija, casi perdida, en el sombrero de charro que tenía sobre la mesa de su camerino. Era un sombrero viejo, gastado por miles de funciones, un símbolo de su identidad, de su gente, de los personajes que había encarnado con tanto cariño. El emisario, un hombre de pocas palabras y mucha influencia, de mirada glacial y traje impecable, le dejó claro el mensaje, sin rodeos, sin medias tintas. Sus palabras resonaban en el pequeño espacio, ahogando cualquier otro sonido, incluso el zumbido de los reflectores.
«O te alineas, Pedro», le dijo con una voz baja pero cargada de una amenaza implícita, «o te expones. Sabes lo que la prensa puede hacer. Sabes cómo se construyen y se destruyen imágenes». El sudor frío le corría por la espalda. Más allá del calor del set, no era solo su carrera lo que estaba en juego, era su esencia. ¿Valía la pena su fortuna a cambio de su conciencia? ¿Podría mirarse al espejo sabiendo que había traicionado sus principios, que había pisoteado a un compañero por mantener su pedestal, su imagen impoluta? Este era el conflicto central, una lucha silenciosa y agónica entre el hombre que era y el ídolo que representaba, entre la integridad y la supervivencia en una industria que, con demasiada frecuencia, devoraba a sus propios hijos. Los días siguientes fueron un tormento, una auténtica tortura silenciosa. Pedro se refugiaba en su música, en el taller de carpintería que tanto amaba, un santuario lejos del glamour y la presión asfixiante de los estudios. Ahí, entre el olor a madera y el sonido de sus herramientas, buscaba un refugio para su alma agitada. Su esposa, sus amigos cercanos, notaban su inquietud, su distancia. Él, el hombre de la sonrisa fácil, el bromista empedernido, estaba pensativo, abstraído, con una sombra en los ojos que no lograba disipar. Era el peso de una decisión que no solo afectaría su futuro, sino su alma. El emisario regresó como una sombra recurrente, esta vez más insistente, con la amenaza velada de sacar a la luz rumores sobre su vida personal, de manchar su reputación de hombre de familia, de destruir el mito del hombre intachable que el público adoraba. Las estacas eran altísimas, su carrera, su honor, el respeto de la gente que lo había elevado a la categoría de leyenda. La presión era insoportable, una telaraña invisible que lo envolvía, amenazando con sofocarlo. Una noche, mientras afinaba su guitarra buscando consuelo en las cuerdas, sacó de su cartera un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe. No era nuevo, era un objeto gastado por el tiempo y el tacto, algo que su madre le había dado hacía años, un recuerdo tangible de su infancia, de sus raíces en Guamúchil. No era solo un amuleto, era un recordatorio constante de su origen humilde, de la fe sencilla de su pueblo, de los valores inquebrantables que lo habían forjado. Fue en ese momento, con el medallón entre los dedos, sintiendo el metal frío y la textura lisa, que tomó su decisión. Una decisión que resonaría mucho más allá de las paredes de su casa. No cedería, no traicionaría. Al día siguiente, en lugar de la declaración esperada, Pedro hizo algo sutil, casi imperceptible para la gran prensa, para los magnates y los poderosos. Pero fue un acto profundo, cargado de significado para quienes lo conocían, para aquellos que podían leer entre líneas. En un evento benéfico, abarrotado de cámaras y reporteros, en lugar de ignorar al joven actor rebelde, como le habían ordenado, Pedro se acercó a él. Con una sonrisa genuina, le dio un abrazo sincero y le susurró algo al oído, una palabra de aliento, un gesto de apoyo que fue captado por algunos fotógrafos de revistas más pequeñas, de esas que no estaban bajo el control directo del gran aparato de los estudios. El mensaje era claro. No estaba solo. El gran aparato mediático intentó minimizarlo, presentarlo como un simple acto de cortesía, pero la semilla ya estaba sembrada. Más tarde, en una entrevista de radio en vivo, cuando la periodista, con una sonrisa forzada, le preguntó directamente sobre la campaña política en cuestión, Pedro desvió la pregunta con su habitual picardía, con esa gracia innata que lo caracterizaba. Habló de la importancia de la unidad entre los mexicanos, de la necesidad de trabajar juntos por un futuro mejor, sin mencionar a ningún partido, sin dar nombres, pero con un tono que dejaba claro su desinterés por las intrigas del poder, su rechazo a ser un peón en un juego ajeno. No fue un acto de violencia ni una confrontación abierta. Fue una virada silenciosa, una elección de principios que le costó de inmediato. Los papeles importantes, los grandes protagónicos, comenzaron a escasear. Las portadas de ciertas revistas se volvieron más críticas, los rumores aumentaron, alimentados por fuentes anónimas, por la misma maquinaria que antes lo había elevado. La máquina de la fama apretaba
intentando castigar su desobediencia, buscando doblegarlo. Pero Pedro había salvado algo más valioso que cualquier contrato, más importante que cualquier fortuna. Había salvado su verdad. Había salvado su alma. Y la gente, sin saberlo aún, ya comenzaba a sentirlo. Y entonces, sin previo aviso, llegó ese 15 de abril de 1957. La vida a veces nos sorprende con giros tan abruptos que nos dejan sin aliento. Y el destino de Pedro Infante no fue una excepción. Después de su silencioso acto de rebeldía, la presión no cesó. Los papeles importantes, los que realmente impulsaban una carrera, comenzaron a escasear para él. Las portadas de ciertas revistas, antes llenas de su sonrisa, se volvieron más críticas, más incisivas, alimentando rumores y sembrando dudas. La máquina de la fama, en un intento de castigar su desobediencia, parecía querer asfixiarlo lentamente. Pero Pedro, con esa terquedad noble que lo caracterizaba, se mantuvo firme. Encontraba consuelo en sus seres queridos, en la música que le brotaba del alma y en su taller, donde el olor a madera recién cortada era su bálsamo. Ese día, Pedro había abordado una aeronave de carga, un viejo C-87 Liberator, con la esperanza de llegar a la Ciudad de México para celebrar el cumpleaños de su hijo. Era un vuelo rutinario para él. Ya había acumulado cerca de 3.000 horas de vuelo como piloto. Pero esta vez, el destino tenía otros planes. Poco después del despegue desde Mérida, el avión se precipitó a tierra en el centro de la ciudad, en una zona residencial. La noticia voló como un rayo, sembrando la incredulidad y luego el terror. «Ha muerto el ídolo», susurró el viento, y ese susurro se convirtió en un grito desgarrador que paralizó a una nación entera. El shock fue inmediato, la tristeza inmensurable. Cuando el féretro de Pedro Infante llegó al Panteón Jardín, el caos ya era inminente, un mar de humanidad que se desbordaba sin control. El ejército, sí, el ejército, tuvo que intervenir. No para sofocar una revuelta, sino para contener la avalancha de un amor tan puro, tan desmedido, que amenazaba con derrumbar los muros del cementerio. Había cientos de miles, quizá más de 500.000 de almas, empujándose, llorando, cantando a capela las rancheras de su ídolo. No era solo un adiós al actor, que ya no haría más películas, ni al cantante cuya voz se había silenciado. Era algo mucho más profundo. Había una reverencia tácita, un reconocimiento visceral que trascendía la simple admiración. La gente no solo gritaba su nombre, gritaba consignas de amor y lealtad. Recordaban sus gestos de humildad, sus actos de bondad, su sonrisa sincera que siempre parecía decir, «Soy uno de ustedes». El medallón de la Virgen de Guadalupe, ese mismo que Pedro había sostenido en su mano al tomar su decisión, fue encontrado entre sus pertenencias, chamuscado pero intacto. Para muchos no era solo un objeto religioso, se convirtió en el símbolo palpable de su fe inquebrantable, no solo en Dios, sino en la gente, en la verdad, en la dignidad de los principios. La intervención del ejército, en lugar de reprimir el dolor, se convirtió en el telón de fondo de una revelación profunda y conmovedora. El pueblo, ese mismo pueblo que él había defendido en silencio, le estaba devolviendo el favor, defendiendo su legado, su honor, su memoria. Fue en ese cementerio, entre la multitud incontenible y los soldados que intentaban infructuosamente mantener el orden, donde la gente, sin conocer los detalles de los contratos, las presiones o las amenazas veladas, entendió, con la sabiduría intuitiva del corazón, que Pedro no había sido solo un ídolo de barro, una imagen fabricada. Fue un hombre de palabra, un alma noble que se había negado a ser corrompido, a vender su conciencia por la fortuna o la fama. El funeral no fue solo un adiós, fue la prueba irrefutable de que su integridad había resonado más allá de cualquier campaña de desprestigio, de cualquier intento de silenciarlo. Fue la reivindicación de un hombre que había elegido el camino difícil. Años después de aquella tarde en el Panteón Jardín, aquel joven actor al que Pedro había apoyado en silencio, aquel rebelde que la industria quería castigar,
ya consolidado en una carrera brillante y respetada, hablaría en una entrevista. Sus palabras, cargadas de gratitud y admiración, recordaron el gesto de Pedro, el abrazo sincero, la palabra de aliento que significó tanto en un momento de vulnerabilidad. Ese testimonio, recogido en las crónicas de la época, fue una de las muchas pruebas de que la semilla de la bondad y la firmeza moral de Pedro Infante había germinado. Y el recuerdo de ese medallón, hoy quizás en alguna colección privada o en el imaginario colectivo, sigue siendo un faro, un recordatorio silencioso. La verdadera fama, aquella que perdura a través del tiempo y la adversidad, no se construye con aplausos forzados, con contratos millonarios o con la aprobación de los poderosos. Se forja con las decisiones que nadie ve, con los actos de integridad que se realizan en silencio, en la soledad de la conciencia. Son esas elecciones las que defienden la verdad y la dignidad, las que el pueblo, al final, siempre reconoce y defiende con una devoción que ni el tiempo ni la muerte pueden apagar. Esta es la historia de cómo la verdad de un hombre, revelada en el caos de su despedida, cambió para siempre su leyenda y, en cierto modo, el corazón de un país. Porque, en el fondo, la mayor batalla no es contra los demás, sino contra el miedo a perder aquello que creemos poseer. Y la victoria más dulce es saber que, al final, lo único que realmente nos pertenece es la integridad de nuestras decisiones. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesita escucharla. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que la verdad siempre encuentra su camino?